Buenas noches, sean bienvenidos a una transmisión más de Por Amor a Ti. Estamos agradecidos con nuestro buen Padre Celestial porque día a día nos muestra su amor, nos muestra su misericordia. Y quiero empezar en esta transmisión leyendo una porción de las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 en adelante, que nos dice: queridos amigos, sigámonos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Todos los que declaramos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios y nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Qué palabra de Dios tan oportuna para un tiempo como este. Amén. Un tiempo lleno de temor. Amén. Un tiempo lleno de zozobra, de angustia. Y Dios nos recuerda en esta preciosa noche que el perfecto amor de Él, cuando le creemos y lo recibimos a través de su Hijo, echa fuera el temor. Y de eso se trata cada historia que traemos aquí, que ustedes se puedan llenar de ese amor perfecto de Dios. Y nosotros hacemos esta programación por amor a Dios y por amor a ustedes, porque Él nos amó primero. Y en esta tarde, en esta noche, estoy tan agradecida con Dios por nuestra invitada que tenemos. Y quiero presentarles a nuestra querida hermana Patti. Quiero que usted salude a la audiencia y les diga su nombre completo. Amén, sí. Mi nombre es Patricia Santos y los saludo, amigos, hermanos, familia, todas las personas que puedan ver esta transmisión, que sirva de bendición para sus vidas. Amén. Y díganos usted su lugar de origen. Honduras. Honduras, el bello país de Honduras. Amén. Muy bien, hermana Patti.
Y yo estoy doblemente bendecida con usted porque usted es fruto de esta programación. Amén. Usted es fruto de esta programación de Por Amor a Ti, que va a ser el año. Sí, va a ser un año. Va a ser un año, ¿verdad? Amén. Que usted escuchaba las transmisiones, pero no venía a la iglesia. Sí, así es. Y en una transmisión de Por Amor a Ti, usted es una persona de oración, usted es una persona de fe, que busca a Dios. Ya en este casi año yo me he podido dar cuenta de su amor que tiene por Dios y de la fe que tiene en la oración. Amén. Usted estaba orando a Dios que la guiara a buscar la iglesia donde usted se iba a congregar, iba a echar raíces, iba a servir a Dios. A ver, cuéntenos un poquito de eso. Sí, amén. Bueno, cuando comenzó la pandemia, pues sabemos que pues todas las iglesias se cerraron y hubo una situación en la iglesia donde nosotros nos congregábamos, pero nosotros, mi esposo y yo, nos levantamos en oración y le pedimos al Señor que nos guiara, pero nosotros habíamos visitado una vez aquí en la iglesia, nos gustó, pero nosotros teníamos nuestra propia iglesia. Pero yo empecé a orar en las madrugadas y le dije al Señor, dirígeme. Y yo empecé a escuchar sus programas Por Amor a Ti. Y fue un sábado, lo recuerdo muy bien, yo no alcancé a ver la transmisión al principio, pero yo como a las 12 de la noche yo lo empecé a ver y me encantó tanto una enseñanza que usted estaba dando. Y dije, este es el lugar, Señor, donde tú nos vas a llevar. Pero en mí yo dije, yo no quiero actuar a la ligera, Padre, dirígenos tú. Pero ya habíamos estado orando anteriormente. Entonces yo empecé a escucharla aún más y más a usted y decidimos un día domingo venir con mi esposo y desde ese día estamos aquí. Gloria a Dios. Así es que estamos doblemente bendecidos. Amén. Porque es un fruto de esta programación. Y bien dice la escritura, hermana Patti, que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. No, no es en vano. Porque a veces uno pareciera que lo que hace, no vemos fruto. Pero me lleno de gozo saber que esta transmisión, ¿verdad? Ya vamos como por el año que la iniciamos, Por Amor a Ti, y ya tenemos aquí este fruto maravilloso. Así es que, hermana Patti, cuéntenos ahora un poquito acerca de su infancia. Bueno, mi infancia, yo soy la número 5 de 6 hermanos. Mi papá es un maestro de profesión en Honduras. Él ya está retirado, pero es un maestro. Mi mamá es una ama de casa y nosotros crecimos en un hogar donde habían muchas situaciones difíciles, como en muchos hogares ahorita, pero siempre de nuestros abuelos nosotros hemos sido cristianos. Mis abuelos, mis bisabuelos, ellos conocieron a Cristo y mi mamá en medio de las situaciones difíciles, ella siempre buscaba al Señor y siempre nosotros escuchábamos las oraciones de ella. Se congregara o no se congregara en la iglesia. Era una mujer de fe, era una mujer de oración. Y que de repente por las circunstancias no siempre se podía congregar. Así es. Así es que la fe fue sembrada en usted desde pequeñita. Desde niña. Sí, muy bien. Ahora, hermana Patti, cuéntenos, ya usted y Dios, ¿cuándo fue esa experiencia, ese encuentro que usted tuvo con Dios? ¿En qué momento se dio? Fue en el 2003, 2004. Yo llegué a este país en el 2003. Y sí, yo iba a Honduras a la iglesia, pero no era muy seguido. No había tenido todavía su encuentro con Dios. Una relación real con el Señor fue cuando yo llegué a este país. En el 2003. En el 2003, ya ahí sí se puede decir que usted voluntariamente decidió darle su vida a nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Y por lo que hemos hablado, usted ha tenido experiencias muy fuertes con Dios y muy fuertes como mamá, como madre, ¿verdad? Como esposa, bueno, como todos nosotros. Amén. La vida está llena de retos, de adversidades, pero que estos retos y adversidades
ya los vivió usted con Cristo en su corazón, hermana Patti. Amén, así es. Y yo creo que si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón y Dios no hubiera estado obrando en mi vida, trabajando en mi corazón, hubiera sido demasiado difícil y tal vez hubiera logrado el objetivo que yo quería hacer en el momento difícil por el que yo estaba pasando. No lo hubiera. No hubiera sobrevivido si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón. Sí. ¿Cómo Dios nos ama tanto, hermana Patti? Justo la lectura, y por eso esta programación se llama Por Amor. Porque es que cada testimonio vemos el amor palpable de Amén, Dios. sí. Entonces, ¿qué hubiese sucedido si usted no le hubiera dado su vida a Cristo? No, sencillamente no estuviera aquí. No estuviera aquí. Sí, porque fueron 3 veces que yo intenté quitarme la vida por el momento por el que yo estaba pasando, pero yo decía en mí, yo soy tan, pero tan cobarde que no tengo ni el valor de hacerlo. Pero yo en ese momento de tristeza y dolor no podía entender que era Dios el que detenía todo, que el amor de Dios en mi vida era el que estaba ahí protegiendo. Y que esas voces que usted oía que no tenía, yo creo que no era usted, porque el enemigo es bien astuto y cuando estamos en un momento vulnerable susurra a nuestro oído. Sí. Y esa voz que le decía que no tenía ni el valor para hacerlo, no era usted. No. Era un ataque, era una tentación del enemigo. Porque imagínese, si tentó a nuestro Señor Jesús, sí, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Así es. Pero bendito sea nuestro Padre, que esa voz no fue más poderosa que el gran amor. La voz audible, sí, de nuestro Padre. De nuestro Padre. Él, yo oía esa voz negativa, pero a la vez yo podía sentir el amor de Dios y la voz audible. Gloria a Dios. Yo sí les puedo decir, yo lo he experimentado. Gloria a Dios. Y cuéntele a la audiencia, ¿qué fue ese proceso? Porque aquí está el testimonio. Cuéntele a la audiencia, ¿qué fue ese proceso que usted vivió? Al principio de empezar, como ya les dijimos, al principio de empezar yo a servir a Dios fue algo tan maravilloso, el encuentro tan especial que tuve con Dios. Pero en ese momento, como a los 2 o 3 años de estar sirviendo al Señor completamente en la obra, a la par de los pastores, yo salgo embarazada. Y felices, contentos, mi esposo tenía un buen trabajo, yo trabajaba. Cuando salí embarazada fue un embarazo bien difícil, pero dejé de trabajar, me dediqué más a la lectura, a la oración y a estar en la casa. Nació la bebé a los 2 meses, le faltaban 3 días para cumplir 2 meses. Yo empecé nuevamente a trabajar, tenía como una semana de estar trabajando cuando mi esposo me fue a dejar al trabajo. Cuando él venía de regreso del trabajo, una persona alcoholizada lo chocó por detrás y teniendo un accidente grandísimo donde la vida de mi niña pues se fue. Pero le decía yo ayer a mi esposo cosas que a veces no platicamos. Ahora yo lo puedo hablar. El Señor me ha sanado, el Señor me ha liberado de esa situación. Yo le decía a él que cuando a mí los paramédicos me hablaron, me dijeron, pastora, por tu esposo ya no hay nada más que hacer. Él falleció. Y dice, tu hija va batiéndose entre la vida y la muerte. Vente al hospital. Yo tendría como 40 minutos de haber entrado al trabajo. Y yo recuerdo muy bien que yo tenía el teléfono y del impacto de lo que pasó en mí, el teléfono se cayó al suelo, alguien lo recogió y no sé, yo llegué al hospital. Ya de ahí yo no recuerdo nada más. Solo sabía que yo iba por ver a mi hija y por darle apoyo, según los psicólogos, a ella, porque para mi esposo no había nada más que hacer, según la forma como me lo dijeron. Yo prácticamente dije, él está muerto. Entonces,
Cuando llego allá y estoy ahí, se llenaron como 2 salas de personas de la iglesia, los pastores, todos dándome apoyo. Y llego y me dicen que la niña pues ya no, que la han revivido, le han dado 5 infartos y que para la edad que ella tiene, porque ni siquiera tenía 2 meses, muy pequeñita, era demasiado cruel. Entonces me dijeron, ella ya tiene que descansar. Eso fue algo tan terrible para mi vida, pero yo podía sentir en medio de esa situación, pastora, cómo las pastoras, el amor de Dios a través de mi pastor. Como yo lo quedaba viendo a él y le decía yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. Y él me decía, tú quédate tranquila, Dios está en control. Amén. Él te va a ayudar, él va a ser el que va a tratar con esta situación. Bueno, a las 9:45 ya miro que llegan los periodistas. Sí. Y ya me llevan a donde estaba. Primero la pasaron de una sala y había una psicóloga a la par mía y me decía, háblale, dile que la vas a llevar a tu país, dile cosas bonitas. Yo a mi niña, yo la amaba con todo mi corazón. Usted sabe, desde que uno sale embarazado, sí, uno le habla al bebé y le dice cosas lindas. Sí. Entonces, en ese momento la psicóloga me decía lo que yo tenía que decirle, y para mí era bien difícil estarle hablando y diciéndole a ella lo que ellos me decían. Al final de cuentas, el Señor decidió llevársela, porque yo sé que ella está en el cielo. Amén. El Señor decidió, sí, llevársela. Yo se la entregué como ofrenda a Él. Sí. Y se fue. Falleció ella a las 9:45 de la noche, el día 22 de abril. Sí. Ahí empieza un proceso bien difícil para mi vida, un proceso de dolor, de locura, de enojo. Pasé 15 días enojada con el Señor. Yo no le oraba, yo solo le decía, ¿por qué si yo te estaba sirviendo de todo corazón? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué si yo venía gente y me consolaba, venía gente y me decía cosas negativas? De los 2 bandos venían, y era algo tan terrible, confuso para mi vida. Y fue en ese momento donde yo dije, mi vida ya no tiene salida. Yo ya tenía a mi hijo mayor en Honduras. Yo dije, si yo me mato, mi familia ya lo quieren, porque por lo que pasé, ellos lo aman, ellos le van a dar, lo van a proteger, le van a dar todo. Y dije, si yo me muero, este dolor se va, esto termina aquí. Y fue cuando yo intenté la primera vez hacerlo. El Señor no me lo permitió. Lo hago la segunda vez. Bueno, mi hermana se había convertido en una madre para mí. Mi hermana me cuidaba, me protegía, pero ella siempre, había un momento que ella tenía que hacer sus cosas y yo decía, ella me va a dejar sola. Ella va a llegar un momento, ella tenía que ir a trabajar, se iba, y yo andaba casi siempre con ella, pero había momentos que ella, un momento de descuido, yo intentaba hacer las cosas que yo quería hacer, según yo, terminar con mi vida, pero el Señor siempre estaba ahí. Su cuidado. Sí, y la última vez, la segunda vez fue una de las, cuando me impactó. Yo vivíamos la gente que conoce Las Vegas, Nevada, sabe, vivíamos entre la Flamingo y Vegas Boulevard, en unos apartamentos que hay allí. Yo dije, yo salgo, yo me tiro y un carro me va a levantar. El tráfico está así, pastora, está cerquita de la Vegas Boulevard, es el lugar que todo mundo quiere conocer. Yo me tiro, me mato, dije yo. Y pues me recogen, ya me mandan para Honduras a ver qué hacen, pero este dolor se termina. Cuando yo me voy a tirar a la calle, va una muchacha que lo tengo tan presente, se llama Telma, y mi hija se llamaba Telma Sofía, y otra amiga de ella, y cuando yo lo voy a hacer, ellas me hablan y me dicen, Pati,
Patti, pero yo mi mente estaba perdida, pastora. Yo oía que me hablaban a lo lejos y yo de repente volteo y las miro. Y dije yo, ay, estas mujeres ya detuvieron lo que yo iba a hacer. Pero no fueron ellas. Fue Dios. Fue el Señor. Ahora yo lo puedo entender completamente como lo entendí hace muchos años ya. Yo pasé 4 años en depresión. Nació mi hijo Emanuel y yo todavía estaba un momento bien difícil en mi vida. Y ahora yo les puedo decir, tengo 11 años libre de la depresión. Gloria a Dios. O Sí. sea que este evento pasó En el 2006. en el 2006. Ya va para... La niña cumplió 15 años el 25 de febrero. de este febrero que pasó. Este febrero. Va a cumplir 15 años de muerta el 22 de abril. Ok. Sí. Ok, entonces 4 años donde Dios no la dejó. Dios no me dejó hacer lo que según era lo que iba yo a descansar. Sí, es que es una mentira. Y hermana Patti, qué bueno que usted tiene esa valentía de hablar de esto, porque para mucha gente esto es algo penoso que no quiere hablar, pero lo estamos haciendo por ayudar. ¿Cuántas mujeres en este momento, por la pérdida tal vez de un bebé o de un esposo, de un trabajo, no sé, de algo, están en depresión? Sí. ¿Cómo es un arma muy sutil del enemigo? Que cada vez vemos que las estadísticas hablan que eso se ha incrementado. ¿Cómo la gente se está quitando la vida en este tiempo? Entonces, ¿qué le diría usted a esas personas que están en depresión? Que se levanten, que hay una oportunidad, que hay oportunidades, no solo una oportunidad, que está Cristo, que Él es el que nos da la salida, pero que le busquen ahí donde están en esa cama, en ese sofá, que no sé ni cuántos días tienen de no bañarse, de no cambiarse, pero Dios está ahí al alcance de la mano. Dios está al alcance de sus manos y lo pueden hacer, porque si yo lo hice después de la pérdida de mi hija, de algo que yo amaba con todo mi corazón, yo sé que hay cosas importantes, pero yo a lo largo de este tiempo yo he echado de ver y he visto que nada más es importante que Dios y tus hijos. Y yo perdí uno de ellos, que fue mi hija, la segunda hija. Pero el Señor me ha bendecido tanto, pastora, que después de ese proceso, Él me ha dado más hijos. Sí. Y yo quiero contarles la última vez que yo intenté suicidarme. Yo le dije al Señor, si es verdad que de verdaderamente tú existes. Yo caminé alrededor de los apartamentos pensando cómo lo hacía. Porque yo decía, siempre esa voz venía a mí y decía, soy tan cobarde que no tengo ni valor de hacerlo. Y era algo que venía a mi mente. Y vine y caminé, recuerdo, por el pasillo de los apartamentos. Y yo le dije, Señor, yo te he sentido. Yo he sentido tu presencia. Yo tuve un encuentro sobrenatural contigo. Cuando yo llegué a este país, que yo me entregué a ti completamente para servirte. Yo no me voy a engañar sola, yo sé que existes. Así es. Pero dame una prueba más de tu existencia en mi vida. Le dije, yo quiero saber, porque mi mente se confundía, pastora. Y yo confundía a mi sobrina con mi hija y eran cosas que venían a mi mente. Y entonces yo le dije al Señor, yo quiero saber dónde está mi hija. Y le dije, muéstrame. Cuando yo voy caminando por el pasillo de los apartamentos, habían árboles a un lado, árboles al otro lado. Yo veo como un lucero en el cielo, algo tan lindo, tan brilloso, tan sobrenatural, aquello tan precioso. Y lo quedo viendo y como una voz audible vino a mi oído y me dijo, está conmigo. Gloria a Dios. Está conmigo. Descansa. Cuando esas palabras, pastora, yo oí descansa, yo me senté en la grama y yo me quedé ahí sentada, yo me quedé dormida. Al raíz de eso,
Desperté, me levanté, mi hermana me andaba buscando. Dijo mi hermana, ¿dónde estaba? Yo te estaba buscando, bien preocupada. Y le dije, no, yo estoy bien, no te preocupes. Yo no voy a intentar hacer ninguna tontera. Ahí el Señor trabajó en mí. La sanó. Me sanó. Me La sanó sanó en ese momento de pensar tanta confusión. Quitó esa confusión en mí. Y le dio esa paz. Me dio la paz. Esa tranquilidad. Sí, así Sí, es. Dios es bueno, su misericordia es grande. Y a pesar que usted ya había tenido ese encuentro sobrenatural, usted sabía que su amor es permanente, es fiel, Él no cambia. Pero dado a nuestra vulnerabilidad, porque somos frágiles, Sí. ¿verdad? Su paciencia es tan grande, hermana Patti. Sí. ¿Cómo en ese proceso ahí estuvo? Sí. Y a pesar que usted como que iba y venía, como que avanzaba y retrocedía, Sí. pero Dios usó ese momento para del todo sanarla. Sí. Sí, en ese momento el Señor quitó esa mentira de Satanás que yo muerta iba a estar mejor. En ese momento, porque el Señor ha ido trabajando en mi vida gradualmente, Sí. poco a poco. Así fue la situación cuando yo me levanto de ahí. Esta Biblia fue lo único que sobrevivió del accidente. Ok. Y esta Biblia era mi Biblia en ese momento. La que usted usaba. La que yo usaba en ese momento. Entonces el Señor empezó como a darme, pastora, si usted ve aquí, yo tengo bastantes apuntes. Yo empecé a leer nuevamente la Biblia. Ok. Y una cita que me impactó mi corazón desde ese día fue Habacuc 3, 17 al 19. Vamos a leerlo. Amén. Miren lo que dice Habacuc 3, 17 al 19. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, aleluya. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Wow. Y esa palabra, pastora, venía y yo la leía y yo la leía y la leía y eso me confortaba mi corazón. Wow, le daba vida. Y Sí. es que la palabra de Dios, esa es su función. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva. O sea, tiene vida, es nuestra vida. Es la palabra de Dios viene a ser como la sangre en nuestro cuerpo. El alimento. El alimento, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros nos desangramos? Nos morimos y nos quedamos sin una gota de sangre. Sí. Como Cristo derramó hasta su última gota de sangre, murió por amor a nosotros. O sea, así es la palabra. Si nosotros la hacemos a un lado, nos quedamos sin vida. Sí. Pero cuando nosotros, y eso fue lo que Dios la motivó a usted a refugiarse, a alimentarse con la palabra. Sí. Entonces, qué importante es llegar a este punto, hermana Patti, porque muchas veces en la iglesia hay anemia espiritual. Sí. Hay mujeres anémicas que no tienen fuerza, para pelear por ellas, por sus hijos, porque les falta, porque han dejado de lado la palabra. Sí, amén. Y cómo usted en ese momento Dios la inquietó a que nuevamente retomara. Sí, así es. Y empecé a escribir. Empecé a escribir, a leer la palabra y a escribir. Y ahí yo sentía cómo el Señor obraba a mi favor y sentía esa paz en mi corazón. Me mandó a decir un siervo de Guatemala a mi esposo y a mí que oráramos. Que oráramos, pero en un tiempo que nos doliera a nosotros. Que les costara. Un sacrificio. Ajá, sí, algo que les costara. Y nos le empezamos a levantar a las 3 de la mañana y a orar y a clamar, y nosotros pudimos ver la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Al año y medio de haber fallecido mi niña, el Señor me manda una profecía donde me dice que Él me va a dar
me va a restituir lo que yo había perdido. Me iba a dar me iba a dar una hija más y me iba a dar un hijo, 2 niños más. Y siendo de que yo desde niña yo había pensado que yo solo quería 2 hijos en mi vida. Cuando fallece la bebé, yo quedo como, bueno, si yo solo quería 2. Pero el Señor, como todas las cosas, las hace nuevas y nos da cosas buenas y lindas. Me manda a decir con esta profeta que me va a dar 2 hijos más. Wow, cuando me dice eso, yo lo primero que le pregunto es, ¿quién van a ser primero? Y ella solo se sonríe y era por teléfono y dice, hermana, eso no me lo dijo el Señor. Y el Señor me bendice. Al poco tiempo quedo embarazada de Emanuel. Como estábamos pasando por ese proceso, sí, siempre porque mi esposo tuvo que enfrentarse a la ley y tuvo un proceso con la ley, y mi esposo le pusimos por nombre al niño Emanuel. Dios con nosotros. Gloria a Dios. Así es. Y hermana Patti, ahí vio usted otro poder sobrenatural de Dios. ¿Qué Sí. problema? Usted me ha contado y cuéntele a la audiencia. ¿De qué enfermedad el Señor sanó a Emanuel? Sí, yo me dirijo, pastora, a las madres que están pasando una situación difícil con sus hijos. No importa cuál sea la situación, cuál sea el problema, pero si tú te paras en la brecha y crees que Dios puede hacer el milagro en tu hijo, lo va a hacer, porque nada es imposible para él. Así es. El Señor sanó de epilepsia a Emanuel. De epilepsia. El niño a los 18 meses de nacido. Nosotros nos venimos de Las Vegas, Nevada, cuando él tenía 9 meses. Llegamos a este estado, todo empezó a salirnos bien, bendecidos. Todo el tiempo hemos sido bendecidos de Dios. Yo empecé a trabajar, empecé a limpiar casas. Ya tenía 18 casas limpiando. Wow. Cuando de repente a los 18 meses de Emanuel, estamos platicando con mis hermanos y el niño de repente empieza a convulsionar, de la nada. Él nació normal. Sí. Pero nosotros empezamos a orar con mi esposo y le dijimos al Señor que él era un niño, que él no lo había prometido y que él daba cosas buenas. Amén. Y que Satanás no se iba a venir a querer glorificar en algo que Dios, porque él es el padre de la mentira. Así es. Él es el padre de la confusión. Pero nosotros creíamos en nuestro Padre Celestial que Él lo iba a sanar. Y fue un proceso, pastora, de 8 años. En ese tiempo yo tuve que dejar mi trabajo porque, pues, como saben, muchas mujeres limpian casas, no puede decirle mañana voy, mañana sí. La ambulancia llegaba a veces hasta 3 veces por semana, Wow. 3 veces al mes, muchas veces, en medio de las nevadas, porque él cuando empezaba a convulsionar era una cosa que no se detenía. Llegó a convulsionar 25 veces en un día. Wow. Era algo que los doctores se quedaban sorprendidos con Emanuel, porque eran convulsiones muy diferentes a las que le dan a un niño. Y ellos empezaron a hacer exámenes y exámenes, y mientras ellos hacían exámenes, nosotros nos levantábamos con mi esposo a orar. Y mucha gente, muchos evangelistas, muchas personas oraban por él, pero yo le decía al Señor, y yo te hablo a ti, mujer, que estás pasando por un problema difícil con tu hijo, no hay nada más que a ti como madre que te va a doler, porque un evangelista, un pastor, si es lleno de amor, va a orar por tu hijo, pero a quien lo parió y a quien te duele aún más es a ti. Así es. Yo, eso fue lo que yo pensé, pastor. Que era su responsabilidad. Era mi responsabilidad Orar. pararme en la brecha por él. Como la viuda que Jesús dijo de Lucas 18, de que orara constante sin desmayar. Sí, amén. Y mire, yo me paré, yo oraba y yo clamaba. Como fui la que se quedó sin trabajo y mi esposo pues tenía que sostener la casa, pues él tiene que descansar, dormir, y
yo me levantaba y yo oraba y le decía, Señor, tú vas a hacer la obra porque tú me lo diste. Y yo le decía, Señor, tú no das cosas defectuosas. Amén. Esa es mi fe, esa es lo Sí. que yo pensaba en mí. Sí. Y yo le decía, yo sé que él va a estar. Y él, pastora, me decía, los doctores a mí me dijeron, cuando él esté grande, él a lo mejor no va a manejar un carro, él no puede. Automáticamente a él me dijeron, él no puede nadar en una piscina, él no puede nadar en un mar abierto, tienes que estar cerca de él. Él no podía hacer, tenía muchas limitaciones para los doctores. Sí. Pero nosotros nos sorprendíamos, pastora, porque los doctores decían cosas negativas y él hacía aún más de las cosas que los doctores decían. Porque él decía, no, me decía, mami, yo cuando vaya a la escuela, me decía, cuando yo vaya a la high school, tú me vas a comprar un carro, yo voy a poder manejar. Él chiquito, como de 3, 4 años. Y a mí me dolía mi corazón porque yo decía, si tú supieras tu diagnóstico médico. Y una de las veces que fue cuando él tenía 6 años, fuimos de la negróloga, y la negróloga me dijo, su cerebro de Emanuel, hasta molesta ella, me dijo, su cerebro de Emanuel en vez de avanzar va retrocediendo. ¿Qué está pasando? ¿No le estás dando la medicina? ¿O qué es lo que sucede? Y ella empezó como a regañarme. Y entonces le dije yo, ¿y qué es lo que puede pasar? Le dije, si su cerebro sigue retrocediendo aún más de lo normal. Pero yo a todo esto, pastora, yo adentro de mi corazón le decía, Señor, tú vas a hacer la obra. Señor, a mí me duele, pero a ti te duele más, porque eres mi padre. Y me dijo ella, no, me dijo que a los 15 años hay que ponerle una válvula en su cerebro. Y le dije, ¿qué es lo que puede pasar negativamente según ustedes en la vida de él? Que no despierte de la operación. Automáticamente, pastora, se me vino a la mente él de 15 años operándolo y él quedándose. Y entonces salgo de la clínica de la doctora mal, bien mal, llorando. Y a la par viene mi hijo mayor y me dice, mami, ¿y en qué Dios usted ha creído? Wow. Y me dijo, mami, ¿y usted por qué le va creyendo más a la doctora? ¿Dónde están sus oraciones en la madrugada, mami? No, usted ha creído que Dios lo va a sanar. Ahora se va a dar por vencida. Que usted no sabe si Dios está a punto de hacer el milagro. Wow. Yo me quedé tan sorprendida porque mi hijo es un adolescente, tenía 15 años apenas. Y digo, ¿cómo Dios lo usó en ese momento? Sí. Pastora, yo me limpié las lágrimas y empecé yo a orar y a decirle, Señor, yo te he creído a ti, yo confío en ti, perdóname, porque mi amor de madre a veces me ciega, pero yo sé que tú eres más fuerte en mi vida y gracias por hablarme por medio de mi hijo. Y cuando Emanuel tenía 8 años, cuando él tenía 7 años le hicieron otro examen. Y ahí el Señor me mostró su cerebro. Wow. Él me mostró un cerebro. Yo digo es el Señor porque yo no les voy a mentir. Yo miré 2 manos y un cerebro. Wow. Anteriormente muchos evangelistas habían orado por él y ellos me decían que el Señor iba a hacer la obra, que yo creera. Sí. Y mucha gente me decía a mí, si no tienes trabajo, incapacítalo. Y ahí te van a ayudar y que tú va a ser más fácil para ti, te van a venir a ayudar a cuidarlo. Porque pastora, no era fácil. Cuando él convulsionaba, su mente quedaba perdida. Él pasaba hasta de 24 a 36 horas para que su mente regresara a la normalidad. Y yo tenía que estarlo cuidando noche y día. Y mucha gente venía y me decía, incapacítalo. Y yo decía, si yo incapacito a Emanuel, quiere decir que yo no le estoy creyendo a Dios que Él va a hacer el milagro. Así es. Y pastora, para la gloria y honra del Señor, cuando él tuvo 7 años, le hicieron ese examen, volvió a salir negativo. Y yo le decía al Señor, yo te creo, Padre. Cuando él cumplió 8 años, él se tenía que estar despierto 24 horas. Wow. Y en las 24 horas yo pasaba orando y clamándole a Dios y despierta yo con él, porque su cerebro tenían que agarrarlo cansado para hacerle ese examen. Cuando yo estamos como a las 4 de la mañana sentados con él en el sofá, él se me está quedando dormido
Y yo también, porque ella estaba cansada. Entonces le digo yo, Emanuel, el Señor está a punto de hacer la obra. Y si te quedas dormido, le dije, lo perdemos todo. En ese momento, pastora, yo me levanto y agarro al niño y le digo, vamos a caminar. Usted conoce la casa, el pasillo del terreno, y empezamos a caminar y empiezo yo a decirle al Señor, Señor, así como tú traes este amanecer, Padre, tú traes la sanidad a mi hijo, y yo declaro que este día que le hagan ese examen, él va a salir sano. Amén. Y tú le vas a poner ese cerebro nuevo que yo miré. Yo sé que yo no me he confundido, yo sé que eras tú, yo he confiado en un Cristo de poder. Y yo vengo y siento la presencia de Dios, pero yo dije, yo voy a irme para adentro, porque yo ya estaba sintiendo un juego en mi cuerpo. Llego y empiezo a interceder en la sala. Cuando mi mamá me escucha, porque ella estaba de vacaciones aquí en Estados Unidos, y me escucha mi esposo, automáticamente ellos se levantan y también se unen a mi oración. Cuando de repente, pastora, yo estoy sentada en el sillón y yo siento la gloria de Dios y miro nuevamente esas dos manos que había visto anteriormente que traen un cerebro. Gloria a Dios. Ahí me quebranté tanto que le dije, Señor, hoy es el día. Gloria a Dios. Y sentimos una gloria sobrenatural en esa mañana en la casa. Lo cambié, lo alisté, lo llevé al doctor. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando llegué? Que ya no era sorpresa, porque yo sabía que iba a ser la realidad lo que Dios me había prometido. Amén. Sale la doctora bien contenta y me dice, cuando llego hubo oposición. La muchacha que le hacía el examen a él ya la conocía porque todos los años se lo hacía. Entonces él tenía como confianza con él. Y llego y me dice la muchacha, ahora no se lo voy a poder hacer yo el examen. Y le dije, no puede ser. Le digo, yo confío. Como tenía la confianza en ella porque ella hablaba español y ella me iba diciendo cosas. Y dice, no puedo. Dice, el hijo de la negróloga se acaba de graduar, dice, y ella lo tiene haciendo como su práctica aquí, dice. Y él se lo va a hacer. Y le digo, ¿y habla español? Y dice, no. Y le digo, Dios mío, ¿y ahora? Pero pastora, yo dije, bueno, lo que yo le pueda preguntar, yo le voy a preguntar. Y me decía el muchacho, no, todo está bien, decía él. Cuando ya salimos y me dice la muchacha, dice él que todo está bien, dice, te van a llamar. Cuando me llama a los 2 días, yo voy por los resultados y le dice la doctora, tras que mira a Emanuel, le dice, Emanuel, tú no me necesitas más. Gloria a Dios. Y le dice, no me necesitas más. Le dice, regresa cuando tú seas doctor. Wow. Regresa porque tú ya no necesitas una negróloga, tú no necesitas de mi atención. Para mí no fue sorpresa, yo lo que le dije fue, gracias Señor. Y me dijo, creo que sí, me dijo, ha sido él el que hizo la obra. Gloria a Dios. Hasta ella confirmó que era Dios el que lo podía hacer. Una intervención de Dios. Un milagro de parte Amén. de Dios. Así es. Así es que, hermana Pati, usted ha sido testiga presencial de muchos milagros de parte de Dios. Amén, así es. ¿Y su último milagro? Elizabeth, el Señor me la dio. No podía salir embarazada, pero yo le seguía creyendo. Porque yo decía, si es que el Señor me la prometió, el Señor me la va a dar. Él me la va a dar en el momento que sea en el tiempo de Él. Y mire, pastora, que mi esposo se desesperaba y él decía, no, pero le decía yo, el Señor no la prometió, el Señor no la va a dar. Y un día él le dijo al Señor, Señor, yo te pido por la hija que tú dijiste que me ibas a dar, dámela ya. Recuerdo que fue un 31 de diciembre, él se le acercó al pastor y le dijo, pastor, ore, le dijo, porque yo ya quiero que Patricia, dice, ya tenemos a Eduardo aquí, está Emanuel, pero la niña que el Señor nos prometió no llega. Entonces le dijo al pastor, el milagro ya está hecho y ni cuenta te has dado. Y yo dije, no puede ser, no, ¿cómo no me voy a dar cuenta yo que estoy embarazada? Pastora, el 3 de enero, eso fue el 31 de diciembre, el 3 de enero pudo mi curiosidad. Y yo estaba ayunando y yo me sentí mal.
yo sentí como que me desmayaba y mi mamá estaba aquí. Le dije, mami, yo me siento mal. Y dijo ella, me dijo, no estarás embarazada, recordá lo que dijo el pastor. Pero yo dije, tal vez fue algo que el pastor lo dijo, o sea, por decirlo, por darle ánimo a Oscar, dije yo, ¿verdad? Pero viene una amiga y dice, yo te voy a ir a comprar una prueba. Ahí estaba ella. Y me dice, mami, pero hija, puede ser que también se te bajó el azúcar, la presión o algo. Ya no sigas ayunando, me dice. En eso, porque mi esposo andaba a que le iban a dar, estaba mi hijo frente al juez, porque estaba por lo de su residencia. Y me dice mi mami, puede ser de que los nervios de que Eduardo está, si le van a dar o no le van a dar la residencia, tú estás nerviosa. Deja de ayunar. Y le dije, no, yo no voy a entregar mi ayuno. Le dije, sigamos ayunando, porque hasta ella estaba ayunando. Y fue algo tan lindo. Va la muchacha, que es la esposa de mi primo, va y me compra y dice, vamos, venite. Y digo, no, digo yo. Bueno, me convenció, fuimos. Me hago la prueba, tras que me hago la prueba me sale positiva. Cuando viene mi esposo, yo les tengo el regalito de la prueba de embarazo, que estoy embarazada y estamos seguros que va a ser una niña porque el Señor nos la ha prometido. Y viene mi esposo y me dice, Patricia, todo obró al favor de Eduardo y Eduardo tiene su residencia, ya nos dieron el papel, Gloria ganó a Dios. su caso y a él me dice automáticamente residente de Estados Unidos. Gloria a Dios. 2 milagros a la vez, Dios dándome 2 cosas tan lindas y tan importantes. Sí, como para madre. mí, como madre, Sí. porque era duro para mí ver a Eduardo pues en esa situación, y Dios le dio la residencia y me lo ha bendecido también. Gloria a Dios. Amén. Bueno, han sido tantos milagros, hermana Amén. Patti, que si seguimos recordando van a seguir saliendo más. Sí, pastor. Pero estos que usted ha compartido creo que son tan oportunos para un tiempo como estos, y como madres creo que el tema, el mensaje es más para las madres. Lo puedo percibir. Amén. En mi espíritu, que como madres no nos demos por vencidas, no nos acomodemos a un diagnóstico médico, no nos dejemos rendir, sino que le creamos a Dios. Amén. Como la hermana Patti le creyó, y hoy nosotros somos testigos. Yo puedo ver la vida de Manuel, un niño tan inteligente, que el otro día se me acerca y me dice, pastora, yo quiero ayudar con los hermanos que están allá en los controles, sí, porque en la escuela me ponen a ayudar a lo que tiene que ver con tecnología. Sí, sí. ¿Y qué edad tiene Manuel? Tiene apenas 11 años. Tiene 11 años, pero miren, yo me quedé admirada, porque ningún niño de esa edad aquí en la iglesia me ha dicho algo así. Y pues también apenas va a ser el año que ellos están congregando. Amén. Pero él vino con esa seguridad, que él quería ayudar en el equipo de transmisiones, ¿verdad? Ahí, y que me sorprendí. Y también de Elizabeth, que apenas va a cumplir 5 años. Sí, 5 años. Y una niña tan inteligente que no representa esa edad, que tiene un cerebro, una inteligencia que parece una niña de más edad. Sí. Entonces, hermana Patti, el Señor la ha bendecido grandemente como madre, como esposa. Amén. El último milagro que yo pude ver de su familia fue ahora en el ayuno de Daniel, que hicimos al principio de año, los sí, 21 amén. Días. Diga a la audiencia, ¿cuál era su petición suya? ¿Por qué ayunó esos 21 días? Amén. Mi esposo, él tiene 25 años de ser cristiano y ha pasado pruebas difíciles, pero ha venido tiempo que él se levanta y Dios hace cosas sobrenaturales en su vida. Pero ahorita en este año de pandemia, que creo que le ha pasado a bastantes esposos o esposas, que ha venido como un momento, pastora, que yo lo empecé a ver como que se empezó a acomodar. O sea, sí oraba, sí leía la Biblia, pero ya no era como antes. Pero yo dije, yo no quiero tener problemas con él, no quiero pleitos. Dije, yo voy a orar, y empecé a orar. Y cuando empezamos los ayunos, yo le dije al Señor,
Señor, le dije, yo tengo tantas necesidades en mi vida, que tú hagas cosas en mi vida, que tú cambies cosas en mi vida, pero yo no voy a hacer este tiempo por mí. Este tiempo de apartarme en ayuno, yo lo voy a hacer para que tú restaures el altar caído en la vida de mi esposo. Esa comunión aún más que había en él, porque sí, le digo, él oraba, pero era algo ahí, algo quieto, que él no es de esas personas. Entonces yo le dije al Señor, tú obra en él, Señor, tócalo tú. Yo no quiero decirle, porque no quiero que él se moleste, él se enoje conmigo. Y empezamos el primer día, el segundo día, y yo le pregunté a él, ¿va a ayunar, Oscar? Y me dijo él, no. Yo ya lo estoy haciendo, me dijo, porque sí, él ayuna los martes. Yo lo estoy haciendo, yo no voy a hacer los 21 días, me dijo él. Y yo le dije, oh, está bien, yo sí lo voy a hacer. Y él me dijo, va a aguantar, me dijo. Entonces le dije, pues mire, yo lo voy a comenzar y que sea Dios fortaleciéndome. Y fue algo tan sobrenatural, pastora, porque yo me acuerdo que yo siempre he dicho, yo ayuno con café. A mí déjenme ayunar con café, pero es una broma que yo hago, porque a mí me encanta el café. Y en mi familia a todos nos encanta el café. Y vengo, y el día viernes yo ya no soportaba el deseo del café, pero yo me recordaba lo que yo le había pedido al Señor, y era más el amor, lo que yo quería que Dios hiciera en la vida de mi esposo, al dolor de cabeza que yo estaba sintiendo y la desesperación en mi cuerpo por el deseo de la cafeína en mi cuerpo. Y me voy al baño y empiezo en el baño, pastora, a autoliberarme automáticamente. Me paré frente al espejo y le dije, yo no voy a retroceder, Satanás mentiroso, y tu cuerpo inmundo, le dije yo así, que solo quieres cosas de la carne, quieres comida, quieres lo que a ti te guste. Y empecé a interceder por mí misma. Y me miraba en el espejo y yo decía, yo tomo nuevas fuerzas y me cubro con tu sangre. Cuando yo empecé a orar, pastor, empecé a vomitar. Empecé a vomitar, el Señor liberando, limpiándola, limpiando, desintoxicándola, sí, espiritual y físicamente. Amén. Cuando yo salí de ese baño, y mi esposo me dijo, ya entregue el ayuno, me dijo, ya no puede. Entonces le dije, no, Oscar, yo tengo mucho por qué agradecerle al Señor, y mucho que el Señor va a hacer en mi vida, le dije. Entonces él me dijo, bueno, usted sabe. Y me metí al baño, oré, salí del baño, salí como nueva. Gloria a Dios. Como nueva, que después yo seguía haciendo, que sentía hasta muy poquito hacer el de Daniel. Habían días que los hacía completos, habían días que hacía el de Daniel. Cuando acordé, mi esposo ya estaba ayunando junto conmigo. Él terminó ayunando los 21 días, ya no sé ni cuántos hizo, pero cuando él miró el deseo en mi corazón de hacerlo, él se unió conmigo. Y usted sabe, la gloria de Dios, para la gloria y honra del Señor, lo que Dios hizo en nosotros el día que el Señor la usó a usted. Y fue algo tan gloria lindo. A Dios. Y de ahí para acá, pastora, ese hombre, les puedo decir que pasa, bueno, son poquitas las horas que él duerme de la noche buscando al Señor. Gloria a Dios. O sea que la petición de su ayuno, el Señor la contestó. Y sí, yo soy testiga de lo que usted dice. Estábamos en un martes de ayuno, sí, y de repente una gloria de Dios. Terminó la transmisión, y los que estábamos en Zoom seguimos orando. Amén. Porque era una presencia, y su esposo cayó de rodillas, pues estábamos sentados, y ahí en la gloria de Dios cayó, y él me da palabra, y estaban hermanas de Texas, y palabra una por una para él, para José, para mi esposo. Y hoy hasta para mi esposo puedo ver esa palabra. Amén. Que le daba, la puedo ver cumplida. Amén. Y algo sobrenatural. O sea, fue una visitación, fue un de repente de Dios.
Y el ayuno de 21 días lo habíamos terminado un día domingo, recuerda. Y el martes fue el ayuno que siempre hacemos de congregacional. Congregacional. Fue el siguiente y apenas se acabaron los 21 días. Y yo ese día yo no ayuné porque estaba estudiando para mi licencia. Y yo entré casualmente. Y él dice que él oraba y él en su mente dice que decía que entre Patricia al cuarto, que entre para que ella pueda sentir la gloria de Dios que yo estoy sintiendo. Gloria a Dios. Y sí, entré y ya el Señor empezó a darme palabra por medio de usted. Y wow, pastor, ha sido algo lindo, algo gloria a Dios. El Señor nos sorprendió a todos ese día. Nos sorprendió y bueno, a Él la gloria. Así es que, querida audiencia, esta es la historia real de mi hermana Patti, cómo como madre superó tantos desafíos, enfermedades que se le presentaron. Amén. Con el poder de Dios. Y a Él la gloria, hermana Patti. Amén. A Él lo engrandecemos. Amén. Nosotros amamos a Dios porque envió a su Hijo, como lo leímos en Primera de Juan, capítulo 4, 7. Sí. Porque nos dio el regalo más maravilloso, su Hijo. Y Él como buen Padre nos entiende como padres lo que vivimos en esta tierra. Porque si hay alguien que es buen Padre, es Él. Sí, así es. Y Él nos da de su paternidad para que nosotros podamos luchar por nuestros hijos, por nuestro hogar. Y ustedes han escuchado esta maravillosa historia del poder y el amor de nuestro Dios en la vida de mi hermana Patti, en sus hijos, en su esposo. Y las misericordias de Dios, hermana Patti, son nuevas cada mañana. Amén. Dios nos sigue sorprendiendo y nos seguirá sorprendiendo. Así es que sea cual sea la situación que ustedes estén viviendo, el Dios de la Biblia sigue haciendo milagros aquí y ahora. Solo es cuestión que ustedes con un corazón sencillo, lleno de fe, le pidan su intervención. Y así como ayudó a la hermana Patti, como la escuchó, así les escuchará a ustedes. Así es que yo les voy a pedir que ahí donde están, sí, ustedes puedan inclinar su rostro y queremos ayudarles, apoyarles en su fe y hacer esta oración sencilla pero con mucha fe. Cierren sus ojos y repitan conmigo: querido Padre Celestial, tú eres un Dios real, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de poder. Te pido que perdones primeramente mis flaquezas, mis dudas, mis temores, mis pecados. Perdóname. Y sé que a través de tu Hijo que enviaste por amor a mí, que Él murió por mis pecados, eres poderoso para sacarme de esta depresión. Eres poderoso para levantarme, para perdonarme, para restaurarme, para darme vida, motivación. Lo creo con todo mi ser. Te entrego mi dolor, te entrego mi confusión, te entrego mi enfermedad. Y por ese sacrificio que Cristo hizo, soy sano, soy sana, soy libre de la depresión, libre de la enfermedad, libre de todo lo que me robaba la paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida audiencia, pues creemos con ustedes firmemente que el Señor, que nuestro buen Padre Celestial, escuchó esta oración. Y denos testimonio de lo que Dios haga a través de esos testimonios. Usted puede compartir ahí. El Señor les bendiga grandemente. Y primeramente, Dios, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Buenas noches, el Señor les bendiga. Amén.